VM Radio presenta. Muchas gracias, queridos rectores, por participar. También queremos daros las gracias desde el comité organizador por permitir que vuestras universidades, vuestros recursos, vuestros diferentes profesores y funcionarios pues hayan colaborado en este congreso. Yo creo que es un factor también muy importante y queremos agradecer que hayáis cedido esos recursos con lo que cuenta la universidad, sin los cuales no hubiéramos podido. Además, os anticipo a vosotros, ya que han hecho un magnífico y están haciendo un magnífico trabajo tanto en una universidad como en la otra. Para esta mesa redonda, el formato que hemos elegido es que yo voy a hacer una pequeñísima introducción, voy a presentaros a vosotros y posteriormente pues tendréis como unos 15 minutos para explicar vuestra idea de cómo el modelo educativo está cambiando, el modelo educativo en el ámbito universitario, y luego tenemos una serie de temas o preguntas que podremos ir haciendo en una segunda intervención ya de forma más, llamémosla informal, en la que según las preguntas pues vais respondiendo uno u otro y que nos permitan pues conocer temas nuevos sobre los que queremos hablar, que creo que pueden ser de interés. Si os parece, este va a ser el esquema, ¿no? Si os parece, y por lo tanto, bueno, pues simplemente que el proceso, digamos, como decía anteriormente, estamos en un escenario internacional como es el del coronavirus que nos ha hecho esta pandemia y que nos puede permitir reflexionar. Por eso a esta primera mesa se decidió llamarla o nominarla con el nombre de crisis del coronavirus, del COVID-19, punto de inflexión en el cambio del modelo educativo. Efectivamente nos hemos encontrado con que hemos tenido que cambiar el modelo educativo de un ámbito presencial a un ámbito virtual, pero quizás haya más elementos por detrás que sean importantes y que sea necesario que podamos abordar. Entonces, digamos que en un mundo tan cambiante, pues y sobre todo en el mundo empresarial y educativo, pues hemos de tomar decisiones adecuadas. Y los simuladores de empresa, como hemos dicho, que son una parte importante de este sistema de formación, pues suponen un reto, pero también supone un reto en la virtualización, la digitalización de la universidad, esa gran confrontación que hay entre la universidad experiencial, o sea, el alumno en la universidad no solamente necesita aprender conocimiento, eso ya no es tan común, sino también adquirir una experiencia. Hoy día, gracias a los MOOC, o MOOC, como los queramos llamar, los Massive Open Online Course, pues el conocimiento ha cambiado ya. Desde hace 800 años las universidades teníamos y tenemos un cierto control del conocimiento. Cuando alguien quería saber algo, venía a la universidad y nos preguntaba a algún profesor o lo que fuera. Siempre había algún experto en la universidad cercana a cualquier lugar. Pero justo desde que empiezan estas nuevas tecnologías, desde que empiezan sistemas de formación diferentes, como por ejemplo los MOOC, que los fomentamos nosotros mismos, las universidades, estamos perdiendo ese control y la universidad va adquiriendo un nuevo matiz, que quizás es que la persona que viene a la universidad tiene que pasar por la universidad y que la universidad pase por él. Antes, muchas veces las personas pasaban a la universidad, pero la universidad no había pasado por esas personas. Yo creo que ese matiz experiencial es el que muchas universidades tenemos que dar y ahora tenemos que conjugarlo con la parte virtual. Entonces se hace un poco más difícil el escenario, pero creo que puede ser de gran relevancia e interés. Por eso hemos invitado, como decimos, a los dos rectores, en primer lugar al doctor Bernardo González Arechiga Ramírez, que voy a presentarlo muy rápidamente. El doctor Bernardo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es experto por la Universidad de ESE. Asimismo, también ha trabajado en la Universidad del Sur de California en el ámbito del desarrollo económico y es una persona que ha publicado una enorme cantidad, casi una centenar de artículos, libros y documentos científicos, y ha compaginado esa actividad universitaria también con la actividad empresarial. Yo creo que eso es muy importante, hay que tener también esa experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido pues, director general, por ejemplo, adjunto de derivados de la Bolsa Mexicana. Yo creo que eso es una cosa que desde el mundo universitario muchas veces decimos que los profesores universitarios tenemos que salir a la calle. Yo creo que nuestro compañero
el doctor Bernardo González lo es, ¿no? Y eso es importante. Ha sido coordinador de la Oficina de Presidencia de la República para Políticas Públicas, vocal de la Junta de Gobierno de diversas instituciones, etcétera. No voy a relatar toda su carrera porque es extensísima, pero sí decir que se integró en la Universidad del Valle de México en 2013 como rector institucional y que, bueno, está haciendo una labor con esta universidad y me consta, porque estos días he podido tener mucho contacto con sus compañeros, me consta del enorme esfuerzo que hacen para que esta universidad siga creciendo y siga por estos parámetros de cambio y siga asumiendo estos momentos tan especiales que estamos viviendo, de los que tenemos cosas negativas, pero también muchas cosas positivas que aprender. Así que cuando quiera, doctor Bernardo González Arechiga, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Francis, me da mucho gusto saludarte y me da muchísimo gusto compartir esta mesa también con el doctor Eduardo Peñalosa. Un placer, doctor, y pues, un honor estar con la Autónoma Metropolitana compartiendo un evento de esta naturaleza. Si ustedes me permiten, voy a presentar una presentación que creo que nos va a ayudar a que se vea con mayor facilidad. Me agradecería a ustedes si me confirman si la están viendo. Yo quisiera empezar, no sé si la están viendo ustedes. Sí, sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues básicamente quisiera empezar a comentarles la historia. Yo les diría que, al final de cuentas, antes del COVID, nuestro mundo ya estaba en crisis. Estamos viviendo una crisis de civilización muy importante, que tiene ciertamente consecuencias de primer orden en la forma de hacer negocios y en la forma de operar prácticamente toda la actividad humana. Me refiero en este caso en particular a las universidades. Vemos que parte de la solución la encontramos ciertamente en la tecnología, volviendo ahora al tema de la educación. Ahora, el advenimiento del SARS-CoV-2 ha sido muy disruptivo y nos ha orientado a tomar acciones de corto plazo. Y esto tenemos que ser muy conscientes que cada acción de corto plazo puede tener una repercusión significativa a largo plazo. Una crisis muy compleja, platicaré algunos de los elementos de la enorme complejidad y los retos que esto representa para nuestras instituciones. Bueno, mencionaré también cómo la respuesta tiene que darse por etapas y cómo finalmente uno de los grandes retos que tenemos en las universidades es asegurarnos que lo que se vaya tomando como pasos específicos en una dirección construyan hacia una visión de largo plazo. Esa flexibilidad con una visión estratégica es algo que debemos buscar tener siempre presente. Yo creo que en esto claramente la tecnología es un socio muy noble para avanzar en estos dos objetivos. En lugar de poner, yo soy economista de formación, en lugar de poner cifras económicas, quisiera citar a un gran educador, Louis Claxton, un gran renovador de la educación, no solo en Inglaterra, sino en buena parte del mundo de habla inglesa. Nos plantea la coyuntura que confrontan las nuevas generaciones. Ellos están pasando por las aulas, los que acaban de graduarse, los que vienen. Así. Ya lo plantea, creo que de una manera muy clara. Dice, ninguna otra generación en la historia de la humanidad ha confrontado problemas de esta manera. Y finalmente, habla de que estas personas tienen que desarrollar múltiples formas de aprendizaje. Y esta forma de aprendizaje debe convertirse en hábitos que los acompañen a lo largo de toda su vida. Yo creo que esto es fundamental. Y esto creo que nos ubica dentro de dos de los grandes retos que tienen nuestras universidades en este momento. Un reto es formar y trabajar con los estudiantes para el aprendizaje continuo. Y el otro, sin duda fundamental, es desarrollar capacidades para la solución de problemas. ¿Qué problemas estamos hablando? Del lado izquierdo, cito algunos de ellos. Cambio climático. Tenemos problema también, por supuesto, de contaminación. Tenemos grandes problemas del avance, la rapidez del cambio tecnológico. Ya lo mencionaba Francis hace un momento sobre esta enorme velocidad que tenemos. La transición demográfica es otro tema. La ruptura de los modelos de negocios tradicionales con el movimiento. Hay muchos temas que nos acompañan en este reto. ¿Cómo vamos a entrar? Yo quisiera prácticamente platicarles esta historia de la universidad en tres etapas, tres partes de un proceso. Yo les diría, somos una universidad, como la mayor parte de las universidades del mundo, muy ordenada. Tenemos claridad sobre nuestra misión institucional, queremos formar personas
con capacidades que sean competitivas a nivel internacional. Tenemos una serie de valores que nos acompañan en la entrega de nuestro modelo educativo, centrados en el aprendizaje, buscamos la pertinencia del proceso educativo y muchas otras cosas. Hemos logrado en este proceso algunas cosas que quisiera mencionar de manera rápida. Nos interesa mucho ser evaluados por terceros. Básicamente un socio de este proceso de evaluación lo vemos en Ceneval con los exámenes de egreso. Yo quisiera decirles, esta trayectoria nos ha dado logros importantes. Por un lado, somos la universidad número 1 en el país en términos del número de programas de excelencia de Ceneval. Somos la universidad número 2 en términos del número de medallas que obtienen nuestros estudiantes en los exámenes de egreso. En preparatoria, tenemos una preparatoria enorme, muy exitosa también. Tenemos una incubadora que la organización suiza de UBI Global, sueca, perdón, de UBI Global, la colección la tiene catalogada entre las primeras 10 del mundo, después de haber evaluado más de 1.500 organizaciones. Entonces nos hemos movido para esto. Tenemos en eso, les decía, un modelo importante. En el caso de negocios, hemos transitado por distintas etapas. Tenemos un modelo educativo que le llamábamos MES 21. Este modelo básicamente era una educación basada en conocimientos y habilidades. Migramos a partir del 2015, 2014 a programas que buscan desarrollo de competencias y tuvimos una aceleración en este proceso de cambio en 2017. Hemos ido avanzando en esto. Nuestra visión educativa nos invita a crear ambientes de aprendizaje. Todo este tema, los talleres que nos describía Francis hace un momento son maravillosos. Toda actividad de aprendizaje activo lo consideramos fundamental. Buscamos la aplicación de nuevas modalidades, modelos educativos en línea como parte de nuestra misión educativa, el uso de metodologías, la modificación del papel del estudiante como temas muy importantes. Por otro lado, nos hemos abocado a tener prácticas profesionales, nos hemos abocado al aprendizaje activo, nos hemos abocado a incorporar tecnologías, sobre todo en los cursos STEM, matemáticas, ciencias, etcétera, de aprendizaje adaptativo. Creemos mucho en las microcredenciales, los nanodegrees, microdegrees son fundamentales. Trabajamos con IBM, con Amazon y otras organizaciones. Creemos mucho en el emprendedurismo de alto valor agregado y trabajamos con la Fundación Wadhwani. Y pudiera mencionarles los hackatones, consideramos son muy importantes para fomentar esa vinculación transdisciplinar como temas muy importantes. No me detengo, pero nuestras mallas académicas se presentan con atributos. Esto es la frase que utilizan nuestros colegas para describir nuestro modelo. Y ahí se plasma todo lo que ya decíamos, simuladores de negocios, certificaciones, en fin, muchos temas que ya mencionaba en todo esto. Básicamente lo que buscamos es tener una experiencia positiva que integre este tipo de conocimientos. Pero vino la ruptura. Vino la ruptura y nos encontramos con un virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es una enfermedad muy complicada. No solo tiene un riesgo de contagio muy alto, que básicamente se contagia uno en la interacción humana más tradicional, cosa que tiene un impacto tremendo sobre las actividades que requieren pues la confluencia de personas en los espacios públicos. Tiene también rebasado nuestra capacidad tanto científica para entenderlo. Ahora, si revisamos cómo se analiza el COVID ahora y cómo se analizaba hace algunos meses, la diferencia es enorme. Semanas marcan cambios brutales en el conocimiento. Pero algo que es muy importante es que ha sido recursivo, no es lineal, es un virus complejo, con todas las características de la palabra complejidad. Si ustedes ven, nosotros adoptamos inicialmente un modelo que nos hablaba de 5 fases. Nos hablaba de resolver, de la resiliencia en segundo lugar, del regreso, de la reimaginación y de la reforma. Básicamente la complejidad del virus y su impacto en la sociedad nos muestra que esto es recurrente. Este proceso es muy, muy complejo. Dentro del argot mexicano teníamos un semáforo. Semáforo verde era la meta para el que todos aspirábamos, que nos permitiría regresar a campus. Nuestra expectativa era regresar
para mediados de verano, junio y julio. Esto no se dio, seguimos en la Ciudad de México en semáforo naranja, la mayor parte del territorio nacional está en semáforo amarillo, que impide cualquier actividad de negocios. Y lo que hemos visto es que este semáforo no solo avanza de colores oscuros como rojo hacia verde, sino que tenemos una revolvencia y una recurrencia que nos obliga a tener. ¿Qué hicimos? Déjenme hablarles un poquito de esta etapa de la crisis. Movimos 103,000 estudiantes, 37,000 grupos, alrededor de 9,000 docentes, y arrancamos básicamente con 7 objetivos en mente. Nos enfocamos en el ERT, el famoso Emergency Remote Teaching. Lo hicimos muy bien con tecnologías a distancia como Teams y Blackboard. En un par de días ya estábamos operando a distancia. Mantuvimos nuestros horarios. Fue una transición muy suave. Pero bueno, entra el tema de la recuperación académica de cursos con laboratorios. Entra el tema de actividades fuera de campus, que pasa con los estudiantes en prácticas clínicas, en campus clínicos, en internships. ¿Qué pasa con la impartición de cursos prácticos que implican intensamente laboratorios o estancia en hospitales? El seguimiento de estudiantes, que afortunadamente, a pesar de que somos una universidad de clase media, la enorme mayoría de los estudiantes sí tuvo la capacidad de entrar a utilizar medios electrónicos. Esto nos permitió que un 98%, un poco más que eso, de los estudiantes pudieran continuar. Pero ahora se nos presentan problemas nuevos. ¿Cómo seguimos con la formación integral? ¿Cómo cuidamos y acompañamos al estudiante? ¿Cómo ayudamos a la inserción laboral y al emprendedurismo de nuestros estudiantes? Entonces, esto nos ha dado varias cosas. Les puedo comentar, y aquí me voy muy rápido, revisamos experiencias internacionales, vimos qué estaban haciendo las grandes universidades del mundo, qué tipo de modelos híbridos estaban ensayando. Estamos hablando de, por ejemplo, el High Flex Model, con una capacidad de movilidad, el escalonamiento de ciclos, se hablaba de posposición de calendarios, muchas actividades. Nosotros nos pusimos, como ustedes notarán en esta tabla y lo describo, un objetivo de clasificar todos nuestros cursos en distintas categorías. Cursos en Blackboard, cursos en Teams y cursos que pudiéramos tener de manera presencial en el momento que se pudiera. Esto nos implica o implicó una reforma completa con el uso creciente de tecnología. Nos inventamos nuestros modelos para regresar a nuestro objetivo en el ciclo de otoño, en algún momento del ciclo de otoño, a los campus. Hablábamos fundamentalmente de un modelo 40, 20, 40, 40% presencial, 20% en Blackboard, 40% en un modelo híbrido que utilizaba Teams como una plataforma de comunicación síncrona para el trabajo de nuestros estudiantes. La vida resultó más compleja de lo que habíamos anticipado. ¿Qué es lo que vimos ahora? La tercera etapa, pues básicamente nos ha llevado a relanzar las licenciaturas. Estamos con todo este proceso de incorporación de tecnología que vivimos inicialmente durante esa transformación, como les decía, acelerada a partir de 2017. Tuvimos un proceso muy rápido de incorporación de simuladores, de incorporación de herramientas de diseño durante la época del COVID. Aquí nuestros equipos académicos hicieron, la verdad, un trabajo muy, muy cuidadoso. Y ahora lanzamos un nuevo modelo. Es un modelo que es muy flexible, permite incorporación de tecnología en aulas para que un estudiante pueda optar prácticamente de un día a otro en estar en aula o puede estar en casa. Tenemos la capacidad de transmitir en vivo desde laboratorios, cocinas, talleres, aulas, lo que sucede entre el docente. El docente en casa puede interactuar con el docente que se encuentra a distancia o que se encuentra, perdón, en campus. Esto nos permite ir generando este proceso. Estamos hablando nuevamente de reforzar microcredenciales, reforzar el uso de tecnología, reforzar el desarrollo, muy importante, esto que voy a comentar, de competencias digitales. Entonces ha sido una trayectoria no concluida. Hemos visto cómo pasamos de este ERT a un modelo flexible que nos permitiera regresar a partir de las señales del semáforo a un nuevo modelo que es mucho más potente, que es híbrido, que es mucho más flexible y que es el que estamos lanzando a partir de enero del próximo año. Esto nos va a ayudar a reforzar, sentimos nosotros,
la cercanía con el estudiante nos va a ayudar a aprovechar todas estas nuevas competencias que han desarrollado los estudiantes. Pero quisiera terminar con una nota de cautela. O sea, la crisis ha sido muy complicada. En estos momentos, la esperanza de una vacuna nos abre nuevos derroteros, nos abre una puerta de optimismo, pero no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, tenemos que ser muy flexibles. Y algo que tenemos que tener muy presente en las universidades, esto es algo que la comunidad ha abrazado y de manera voluntaria, con donación de tiempo, ha aportado a lo que le llamamos, este programa es un programa para atender a los recién graduados y ayudar al fortalecimiento de competencias y la inserción laboral. Aliados UM trabaja en este tipo de cuestiones. Recuerden ustedes, uno de los grandes temas que han puesto organismos internacionales como la Organización Mundial de Trabajo, la UNESCO, muchas otras, OECD también. Si no nos cuidamos, vamos a tener generaciones perdidas en todo esto. Un país como México, de nivel de ingresos medios, con bajas tasas de crecimiento económico, no puede permitirse esto. Entonces estamos en trayectoria y mi respuesta a la pregunta que nos planteabas al inicio, Francis, es sí nos debe ayudar a hacer una transformación. Hemos tomado en nuestro caso muy en serio este reto, creo que hemos dado pasos importantes y nos tenemos que preparar sobre todo a ser particularmente flexibles en los meses que siguen hacia adelante. Termino mi presentación y bueno, muy interesado en escuchar lo que nos plantea el doctor Eduardo Peñalosa. Muy bien, muchas gracias, querido doctor González Arechiga. Ha sido un placer conocer cómo ha ido adaptando su universidad a estas circunstancias. Luego comentaremos los detalles. Yo creo que la conferencia ha sido magnífica y nos ha permitido vislumbrar muy claramente qué se puede hacer desde una institución que cuenta con un plantel de más de 100.000, una comunidad universitaria de más de 100.000 personas, cómo adaptarla para que en solo 2 días pueda ser capaz de trabajar en el nuevo contexto. Bien, y ahora pues tenemos la suerte de contar con el doctor Enrique Eduardo Peñalosa Castro, una persona que lo primero que quiero decir es agradecerle que participe, como dije anteriormente, agradecerle que participe y que su universidad haya sido tan activa en la organización de este simposio de simulación de negocio. El doctor Enrique Eduardo Peñalosa es el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Psicología Educativa por la UNAM y ha publicado numerosos libros, artículos, etcétera. Yo de su trayectoria, que es enorme, además es uno de los grandes investigadores que hay en el Sistema Nacional de Investigadores de México, yo lo que más resaltaría de su trayectoria es que es especialista en educación universitaria. Si analizamos sus publicaciones, ha hecho muchas aportaciones mejorando nuestro sistema universitario como especialista desde el ámbito de la psicología de la educación, y eso ha permitido pues, que dé numerosas conferencias, cursos, en fin, yo creo que ha coordinado el desarrollo de ambientes de aprendizaje y contenidos de aprendizaje en la educación tanto a distancia como nos ocupa hoy en algunos de los casos de los que estamos hablando, como programas educativos híbridos en muchas universidades mexicanas y de todo el mundo. Ha sido asesor de instituciones muy importantes de México bueno, pues generalmente desde que ingresó en la Universidad UAM, pues entró como profesor investigador en la unidad de Coajimalpa y también allí ya fue rector de aquella unidad y posteriormente pues hemos tenido la suerte, digo, porque tener un experto universitario como rector siempre es muy positivo en la UAM. Yo, como digo, pues lo que resaltaría es esa especialización en educación y además en esa educación que hemos hablado aquí como de tipo híbrido, en la que coordinamos o gestionamos tanto la parte presencial como la parte llamémosle experiencial y presencial con la parte virtual, y eso yo creo que quizás pues también una universidad tan enormemente importante como es la UAM
que realmente también es muy grande y que a veces el mover estas instituciones tan enormes con comunidades universitarias enormes, pues muy grandes, más grandes que muchas ciudades, pues requiere una planificación y requiere conocer muy exactamente qué pasos hay que ir dando. Así que cuando quiera, querido doctor don Enrique Eduardo Peñalosa Castro, tiene la palabra. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación a los doctores presentes, al doctor Bernardo González Arechiga, al doctor Francisco Martínez. Agradezco mucho la posibilidad de comunicarme con este grupo tan importante de especialistas en educación. Si les parece bien, voy a compartir la pantalla también. Este sería mi presentación. Y bueno, la pregunta que se nos plantea es esta ¿es un punto de inflexión en el cambio del modelo educativo, la crisis del COVID, sí o no? Entonces, bueno, voy a referirme a esto justamente en las próximas láminas. Entonces, empiezo planteando la primera parte de esta pregunta. ¿Es un punto de inflexión? Bueno, yo creo que sí, la crisis del COVID, de esta pandemia que estamos viviendo de una manera muy, muy dramática. La mayor parte de la gente ha tenido impactos, estragos en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, el caso de la universidad no fue la excepción. Tuvimos que reaccionar y ofrecer esta docencia, investigación y difusión cultural, que son las tres funciones sustantivas de las universidades, de manera remota. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es que en algún momento vamos a regresar a la nueva normalidad. Esto va a implicar un modelo fundamentalmente presencial. Esta es la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido fundamentalmente presencial. Y bueno, esta situación que estamos viviendo es emergente. En la UAM hicimos un trabajo de atención a la comunidad y ya tenemos 2 ediciones, estamos en la segunda, estamos en la segunda edición de este proyecto emergente de enseñanza remota que de la noche a la mañana tuvimos que instrumentar junto con una comisión de la UAM de expertos. Hicimos todo un trabajo que llevamos como más de 25 sesiones con este grupo que son como 20 académicos. Nosotros somos una universidad que tiene 5 unidades, tenemos más o menos una comunidad de 70,000 personas, de las cuales 50,000 son alumnos más o menos, 45,000 en licenciatura, 5,000 más o menos en posgrado. Entonces, bueno, hicimos este trabajo de diagnóstico, fue lo primero que hicimos y arrojó este trabajo que 13% de la comunidad de alumnos no tenían ni tecnologías ni acceso a Internet. Entonces, bueno, esto que yo decía, hicimos 2 ediciones de lo que llamamos nosotros el PER, Programa Emergente de Enseñanza Remota. Hicimos algunos ajustes de él en la segunda edición, así como el doctor González Arechiga, nosotros también hemos ido adaptando nuestros programas en función también del éxito que resulta de ellos, ¿no? Una de las situaciones en las que se insistió más en la evaluación, porque hicimos una evaluación de la primera edición de este PER, Programa Emergente de Enseñanza Remota, y fue los alumnos, los docentes, la gente de la comunidad fue sondeada de diferentes maneras, cualitativa, cuantitativamente. Y bueno, una de las cosas en donde hubo mayor insistencia es esta enseñanza del conocimiento práctico. Entonces es fundamental atender este aspecto, que es un elemento que puede llegar para quedarse además, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas que estamos viviendo ahora que llegan para quedarse. Y estas son, no quiero dejar de decir que yo veo algunos retos que plantea este coronavirus en las instituciones de educación superior. Son estos 4 retos, ¿no? La tecnología y su mediación, que esto es una de las cosas más importantes que está en este momento, digamos, impactando en nuestras vidas y nuestras formas de hacer las cosas. La equidad, renovar las instituciones de educación superior, que es una de las cosas que se pregunta aquí, cómo renovarnos. Y la atención de la salud mental, esta es otra de las cosas que estamos también trabajando en la UAM, ¿no?
Bien, estamos entonces en el tema de la mediación tecnológica, esto es, cómo las tecnologías están funcionando en este momento para mediar el aprendizaje, ¿no? Esta es una de las cosas importantes que tenemos. Bien, por el otro lado tenemos los elementos de un modelo educativo, es algo muy complejo, o sea, tenemos dimensiones, los factores para la retención de alumnos, la teoría de la enseñanza y del aprendizaje, digamos, que se elija, ¿no? Es presencial, mixto, a distancia, como quiera, como la institución lo decida, ¿no? De algunos principios y valores. Estos elementos están gravitando todo el tiempo en estos 4 elementos que son el modelo organizacional, la oferta curricular, o sea, las carreras que nosotros tenemos. El modelo organizacional es muy importante, es cómo la universidad está estructurada en términos de algunos de los preceptos fundamentales que permiten organizarnos en la institución. La oferta curricular son las licenciaturas que ofrecemos, que esto tiene que estar en un cambio muy constante. El método de utilizar en los cursos, cómo vamos a trabajar con los alumnos, y las actividades de aprendizaje y la mediación. Esta última, que está ahora en gris, es uno de los elementos muy importantes en este momento. Claro que todos los demás también, pero lo que quiero comentar es que cambiar un modelo en este momento es muy complicado. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de algunas formas de entrega de la enseñanza que son, bajo esta lógica de este proyecto emergente de enseñanza remota, que plantean más o menos lo mismo que hacían los profesores, pero ahora a distancia, ahora de manera remota. Y esto, bueno, ha tenido lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta una cuestión, que es los docentes tienen que aprender una nueva conjunto de reglas, ¿no? Entonces esto hace que nosotros tengamos más bien un proyecto emergente de enseñanza remota que entendemos que es temporal, pero que podría eventualmente también tener algunas cosas que se consideren. Bien, yo en este poco tiempo que hay voy a hablar de estos 5 principios fundamentales en los que se avanza toda enseñanza, y recuperando un poco esta idea de que lo que vamos a hacer ahora es ceñirnos a las actividades de aprendizaje y a la mediación. Si bien el modelo ya dije que es algo muy complejo, pero podemos centrarnos ahora en esta parte de la enseñanza, ¿no? Entonces la enseñanza tiene estos 5, hay un autor por ahí que se llama David Merrill, que ha hecho un análisis de cuáles son de todos los diferentes soluciones que hay en el mundo acerca de la enseñanza, y encuentra 5 cosas que las voy a mencionar, porque yo creo que son estas 5 cosas las que eventualmente podríamos recuperar un poco más adelante. En primer lugar, que la enseñanza esté centrada en aspectos auténticos, esto es, en problemas, casos, proyectos, dilemas, y que esto tiene un mejor impacto. Esto es lo que dice este autor, ¿no? En este principio que habla de la problematización, o sea, poner un problema, poner un caso, poner un proyecto, poner un dilema, poner un reto, esto tiene un mejor impacto. También que debe relacionarse lo que se va a aprender con lo que ya se sabe. Hay un autor por ahí que es Ausubel, en los 60s dijo lo más importante para el aprendizaje es lo que ya se sabe. Entonces activar el conocimiento previo es fundamental. Es preciso demostrar el conocimiento. Esto habla de que lo que dice Merrill es que tenemos que demostrar cuáles son las formas en que se solucionan los problemas, ¿no? Demostrarlo. Esto es discutible porque hay diferentes maneras de atender esta cuestión, que es el aprendizaje por investigación, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje, en este caso es por demostración, que yo lo entiendo como algo muy unilateral, muy de transmisión, pero bueno, esto es lo que dice él. Luego el cuarto punto, que es uno de los puntos que más nos interesan, es que la aplicación del conocimiento es requerida para aprender.
Y este elemento fundamental es uno de los que en nuestra evaluación que hicimos del proyecto emergente de enseñanza remota surgió como algo muy importante, ¿no? La aplicación del conocimiento es fundamental. Sin la aplicación del conocimiento, nosotros no vamos a avanzar. Y esto lo dijeron mucho los alumnos, lo dijeron mucho los profesores. Es necesario contar con una forma de aplicación del conocimiento en este entorno virtual. Y como dije hace rato, muchos de los profesores no tienen la experiencia, no tienen las maneras de lograrlo. Entonces, esto es algo muy importante. Y luego la última es que es necesario integrar el conocimiento. Integración que se refiere pues reflexionar un poco sobre qué pasó con el problema, cómo se atendió, cuál fue la utilidad del conocimiento. Esto es algo muy importante. Ahora, yo como que complemento esta idea de los 5 elementos con alguna serie de cuestiones que voy a mencionar rápidamente, ¿no? Este modelo plantea un aprendizaje auténtico también, o sea, auténtico basado en casos, en problemas, en proyectos, en retos, en preguntas, en dilemas, y de ahí partir para el aprendizaje con una actividad auténtica contextual. Después, hacer una activación del conocimiento a través de exposición, de presentación de los propios alumnos, animaciones, gráficos, diálogos, conferencias. Todo esto es muy importante. Y luego de esto, la construcción de un modelo, a diferencia de lo que decía Merrill de demostrar el conocimiento, aquí puede ser por indagación, por un interactivo, son ejemplos nada más, una lectura, la revisión, un video, son ejemplos de cómo podemos nosotros construir, o los alumnos, construir un modelo de conocimiento. Todo el tiempo, ahí viene donde dice estrategias de aprendizaje, y viene como ejemplo las estrategias de ensayo, de elaboración, de organización del material. Estas estrategias de aprendizaje se tienen que todo el tiempo estar instrumentando. Los alumnos no pueden avanzar si no tienen estas capacidades de aprender a aprender. Esto es algo muy importante en todo el ciclo. La aplicación del conocimiento, ya dije, son ejercicios automáticos, cuestionarios, la discusión, soluciones, simuladores, que es el caso que nos ocupa ahora. Los juegos también son importantes. Algunos juegos, ¿no? No todos, pero algunos juegos. Entonces, esto. Luego, la integración del conocimiento, que es la reflexión, la transferencia, la recreación, la recapitulación, el resumen, la exposición. Todo esto es fundamental en el aprendizaje, ¿no? Y claro, después vendría otro reto y así sucesivamente. Pero el caso es que estos 5 elementos pueden servirnos como base para poder trabajar en la enseñanza y sobre todo en la enseñanza mediada por tecnologías, que esta es una de las cosas importantes ahora, ¿no? Bien, la práctica, hace un momento hablaba yo de la aplicación del conocimiento como algo fundamental, como algo muy importante, y la práctica mediada por tecnologías es algo de lo que nos ocupa en estos momentos. Entonces aquí tenemos videojuegos comerciales, por un lado, sí, que estos han sido analizados, estudiados. Los simuladores, que son muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fotos que hablan de simuladores. Yo conozco el caso de los simuladores de vuelo, ¿no? Que hay por ahí una foto que hace referencia a esto. Y fue en aquel tiempo, yo me imagino que fue en los 90, 80, por ahí, fue la primera manera en que utilizaron las computadoras y la tecnología de cómputo para aprender, los simuladores de vuelo. Entonces, actualmente me ha tocado la fortuna de conocer algún simulador de vuelo y es como un avión, es exactamente como si estuvieras en un avión. Hay simuladores también de manejo, hay simuladores, como viene abajo a la derecha, de actividades de medicina. Hay simuladores en muchos sentidos. Y bueno, los juegos serios que sería una de las formas de tener práctica a través del juego, en donde yo creo que los juegos y los simuladores son las dos digamos, fuentes de práctica mediadas por tecnologías, sobre todo, ¿no? Ahora, en cuanto a los videojuegos comerciales, yo diría que hay un cierto impacto. Voy a mencionar algunas
algunas desventajas de estos juegos, porque es algo que también está de manera muy importante analizándose. Si bien algunos videojuegos reportan algunos efectos positivos, eso es polémico. En cambio, existen algunas desventajas en su uso. Por ejemplo, hay también polémica acerca de si los videojuegos son violentos y esto conduce o no a una conducta agresiva por parte de los usuarios. Entonces, bueno, esto es algo que se ha planteado, que no se ha demostrado del todo, pero que se ha planteado. Sí es una cuestión que tenemos que tener mucha atención. Existe el enorme riesgo de las adicciones en los casos en que se pierde el control sobre los hábitos de la persona, si se empieza a priorizar las horas de juego sobre otros intereses y actividades de la persona, del propio, en este caso, pues son jóvenes, son jovencitos los que están accediendo a esta serie de programas. Y entonces esto implica que se continúa jugando, pese a que los efectos son claramente negativos. También hay un impacto sobre el sobrepeso, sobre la obesidad, o sea, no hay ejercicio físico por parte de la gente que usa estos videojuegos, y podría existir un impacto social en algunos casos. No estoy asegurando que tengan todas estas implicaciones los juegos, pero sí existen algunos estudios que plantean esto. Entonces, la simulación es digamos, una solución que se ha utilizado en los ambientes más universitarios y más educativos, digamos, o sea, no solo universitarios. Y la simulación es algo que puede extenderse, que puede tenderse como un puente entre la actividad del salón de clases y la experiencia de la vida real. Es algo que plantea este puente, que esto es muy importante. Es un conjunto de técnicas para amplificar las experiencias planeadas. Esto es algo también fundamental. Entonces, bueno, se parece, es como si estuvieras en el mundo real, sin que esto implique que no tengas que eventualmente actuar sobre el mundo real. Esto es, digamos, un puente. Esto, en este sentido, es muy importante. El uso de tecnologías de simulación puede ayudar a los estudiantes a utilizar su base de conocimientos y extenderla a entornos prácticos. Ayudar es muy importante. O sea, no son la solución, pero es un puente, es una situación de mientras tengo la oportunidad, ¿no?, de aplicar el conocimiento, esta es una forma. El resultado final son individuos más experimentados, con mejores habilidades para enfrentar los retos del mundo real, y las actividades de enseñanza-aprendizaje pueden partir del trabajo en simuladores. Esto es, podemos centrar de los 5 elementos que dijimos que son los responsables del aprendizaje, podemos partir de una problemática en un simulador y a partir de eso generar las actividades de aprendizaje, digamos, en una situación ideal, ¿no?, del uso de simuladores, podría utilizarse a partir del trabajo en simuladores. Ahora, las prácticas virtuales, esto es algo también fundamental que me parece, ya casi voy a acabar, pero en las áreas disciplinarias existen algunas áreas. Yo encuentro una clasificación que tiene muchos años, que son 4 áreas disciplinarias, ahorita voy a explicar cuáles, y tienen o no la posibilidad de ser apoyadas por los videojuegos, por los simuladores. Pues yo creo que sí, en ciencias básicas, estas son las 4 áreas: ciencias básicas y ciencias básicas aplicadas, ¿no? Entonces, en un caso tenemos a la física, a la biología, a las matemáticas. En otro caso tenemos a las ingenierías, a la medicina, todas aquellas disciplinas que se derivan y que son aplicadas y que se derivan de las ciencias básicas. Entonces, en las ciencias básicas tenemos al menos laboratorios virtuales de ciencias básicas, tenemos la posibilidad, existen empresas que trabajan esta serie de laboratorios que permiten hacer algunas prácticas. Esta condición en la universidad es algo que resulta caro y que podemos dejar los laboratorios para algunas prácticas muy, muy importantes y tener laboratorios virtuales de ciencias básicas. Esto sería algo fundamental.
En cuanto a los simuladores se utilizan en ciencias básicas aplicadas, simuladores de vuelo, de manejo, simuladores médicos, una gran variedad de posibilidades en las ciencias básicas aplicadas, o sea, en las ingenierías, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? Las ciencias sociales, que son la sociología, la filosofía, la antropología, las humanidades, entre otras, aquí podemos usar algunas herramientas como los foros, las wikis, los blogs, los videos, los podcasts y algunas formas también a lo mejor de simulación. Y en las ciencias sociales aplicadas, que aquí estamos hablando de la administración, la comunicación, la historia del derecho, las políticas públicas, generalmente son ciencias sociales que ya tienen una derivación hacia la aplicación del conocimiento. Entonces aquí podemos hablar justamente de los simuladores financieros, de los simuladores de empresas, de los simuladores de lo que plantea la georreferencia, la realidad virtual. Es muy importante que en todos los casos se recomienda aplicar ejercicios automatizados. La importancia de la práctica en el aprendizaje es fundamental, ya lo vimos. Hay entonces ejercicios automatizados, cuestionarios, podemos usar cuestionarios, obviamente evaluaciones, investigación web, diálogos virtuales, organización del conocimiento. Existen simuladores además para cada área disciplinaria. Entonces esto me va a permitir ir a una serie de conclusiones de todo lo que dije, que está un poquito apretado por el tiempo, pero en primer lugar, un modelo educativo decir que es complejo, que se conforma por diferentes aspectos y que es necesario trabajar en todos ellos. Yo estoy seguro de que si bien nosotros ahora tenemos modelos que son temporales, que son emergentes, vamos a tener un tiempo para reflexionar y para analizar cuáles pueden ser algunos de los aspectos con los cuales nos quedamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que es complejo, pero que es necesario trabajar en todos ellos, en todos los aspectos. Normalmente se describe solamente la mediación tecnológica del aprendizaje, que ya dije, es uno de los, digamos, 4 elementos más importantes. No es lo único. Dentro de la mediación tecnológica se proponen modelos de diseño de la enseñanza que tienen 5 etapas como estos que dije. Hay varios modelos de este tipo, pero se basan en esto que ahora presenté, ¿no? Y en la mayor parte de ellas se requiere del trabajo práctico. En diferentes espacios de estos 5 etapas se requiere del trabajo práctico. Es necesario fomentar en los alumnos, además del conocimiento disciplinario y multidisciplinario, algunas estrategias de aprendizaje. Los alumnos tienen que saber cómo aprender y ser autónomos. Esto es algo fundamental en la educación. Es también de los hallazgos de esta evaluación del proyecto emergente de enseñanza remota de nuestra universidad, que los alumnos dicen, bueno, es necesario ser autónomos, es necesario ser más autónomos con el uso de las tecnologías. Entonces esto va a ser fundamental. Los simuladores digitales son una excelente oportunidad de realizar trabajo práctico en el contexto de una modalidad remota. Es fundamental que en estos 2 o 3 trimestres que vamos a estar nosotros, no sé, el tercero, ya llevamos 2, y en estos 2 no hemos tenido casi presencialidad, En el tercero, ojalá que podamos ir evolucionando un modelo más mixto, en donde haya cierta presencialidad y cierta virtualidad. En tanto, los simuladores digitales son ese puente que serán, ¿no?, en el futuro también, aunque tengamos una enseñanza mixta, va a constituir una posibilidad muy importante de trabajo práctico. Existen diferencias en el tipo de actividades prácticas a instrumentar en función de las áreas disciplinarias, de estas 4 que yo mencioné, pero en todas puede centrarse la enseñanza en la simulación. Esta es una, digamos, conclusión muy importante. Las instituciones de educación superior deberían utilizar un conjunto de herramientas de simulación con el fin de complementar la formación de los alumnos. Con esto termino la exposición, dejo de compartir y les regreso el control del simposio. Adelante, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por esta lección magistral que nos has regalado. Yo creo que ha sido magnífica y nos permite, pues, querido Eduardo Peñalosa, pues nos permite, en primer lugar, haber aprendido mucho, todos, estoy convencido, y conocer mucho mejor estas experiencias que van surgiendo, estos nuevos modelos que van surgiendo, como digo, de diseño de la enseñanza, de los cuales nos has estado hablando. A continuación vamos a sacar algunos temas que han ido preguntando algunos de los que van participando como espectadores, digamos, de estas jornadas, de este simposio, y algunos temas que creo que pueden ser de interés para poder conocer vuestra opinión y vuestra forma de afrontar este nuevo momento, ¿no? tan especial. Decía el profesor el doctor Bernardo González Arechiga, que se necesitaba hacer un modelo flexible para la contingencia, es decir, realmente estamos en un enfoque muy contingencial, muy a ver qué pasa e intentar resolver ese modelo híbrido de universidad experiencial, virtual versus presencial, y de esos modelos de diseño de la enseñanza. Me gustaría, si es posible, empezando por el doctor Bernardo, si puede explicar un poco qué es eso del modelo flexible para la contingencia que ha enunciado en su magnífica intervención y cómo esto puede ser exportable al conjunto de todas las universidades latinoamericanas. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta y doctor Eduardo Peñalosa, excelente presentación, muchísimas gracias. Creo que es la manera que lo presentó me parece muy potente, muy inteligente además. Quisiera mencionar que la manera que nosotros lo abordamos fue centrada en momentos e en instrumentos. Básicamente teníamos nuestra primera etapa de movernos de aula a distancia, en este modelo de emergencia. Decidimos utilizar una herramienta que nos permitiera continuar con las clases síncronas. Y al mismo tiempo fuimos trabajando en ir sustituyendo de manera progresiva las sesiones de laboratorio. Nuestra universidad es una universidad que tiene una enorme cantidad de laboratorios. Tenemos más de 900 laboratorios en operación. Tenemos cientos de clases que utilizan laboratorios. Inmediatamente hicimos una clasificación para ver cuál es la intensidad en el uso de laboratorios que teníamos para cada una de las carreras y cada uno de los ciclos académicos. Y nos dedicamos a ir incorporando contenidos adicionales que nos ayudaran a no perder ese proceso de experiencia y ese proceso de elaboración práctica, de investigación inclusive de nuestros estudiantes. Entonces ese proceso yo creo que es muy importante. Les comento que para nosotros al inicio de este año, 2020, era un año donde completamos un hito para el cual nos fuimos preparando en los últimos años, que era la excelencia en la integración de los cursos de laboratorio. Esto implica que cada laboratorio identificaba las prácticas a realizar y nos asegurábamos que hubiera un practicario con rúbricas bien definidas de aprendizaje. Entonces, este proceso era la joya de la corona del 2020, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Llegó COVID. Entonces, nos aleja de los laboratorios. Afortunadamente, el aprendizaje de nuestra comunidad se orientó hacia otras soluciones. Ahí entraron los simuladores, entraron prácticas a distancia, entraron otro tipo de instrumentos, concursos, entraron toda una gama de actividades que son muy importantes. Yo creo que este aprendizaje que narraba hace un momento de ir construyendo esa malla curricular teniendo las materias por atributos, es fundamental. Entonces eso nos ayudaba a ver no solo qué competencias se desarrollan, sino cómo, ¿no? Y esta transición se pudo lograr de manera adecuada. Creo que el otro elemento que es fundamental y finalmente lo que hace estupendo el trabajo de las universidades es la creatividad de la comunidad académica de manera directa. O sea, vimos innovaciones, seguramente lo vemos en todas las universidades del mundo, es una de las bellezas del mundo universitario, donde hay una innovación enorme de parte de los docentes. Hay unas formas de acercarse a los estudiantes, de lograr su vinculación, de generar esas experiencias relevantes
esos aprendizajes significativos de los que hablaba Federico Josevich en un momento y el doctor Peñalosa nos recordaba también en su presentación. Entonces yo creo que ese es el elemento fundamental. ¿Qué fue lo que hicimos? Reconstruir ya la estructura de cada curso, ¿no? Y compartir información entre las personas que imparten los cursos específicos. Y luego viene el tema transversal. O sea, finalmente, lo que se hizo en una materia en un momento determinado, queremos que se aprenda y que se mantenga para ciclos posteriores. Entonces, el proceso de convertir esto en un proceso rápido de aprendizaje, creo que nos da también oportunidades de enriquecer el tema. Pero quisiera mencionar algo que mencionó el doctor Peñalosa que me parece fundamental, la salud mental de nuestra comunidad. Y acá es algo que también creo que la comunidad de manera muy autónoma se movió. Nosotros buscamos un seguimiento para, a través de las clases síncronas, poder tener un acercamiento puntual a los estudiantes e ir viendo cómo estaban reaccionando a esta nueva realidad para ellas, ¿no? Para ellos que tienen necesidades de convivencia muy, muy significativas. Entonces, pues con esto, Francis, trataría de contestar tu pregunta. Es una pregunta formidable, ¿no? Yo creo que estoy seguro que en los talleres saldrán más cosas, porque finalmente en cada disciplina, cada área, como bien nos recordaba el doctor Peñalosa, hay formas distintas de ir construyendo los procesos de enseñanza. Y eso es lo que vuelve valioso simuladores vitales, por cierto, más para terminar. El audio, Francis. Ahora, perfecto, ya. Efectivamente, creo que esa parte empírica y práctica de los laboratorios de una universidad que tiene casi 1000 laboratorios y que sea la estrella de la universidad y que de repente no se puedan utilizar tan directamente, yo creo que hay que hablar de ese modelo de éxito, ¿no? De cambiar hacia este mundo de la simulación, y yo creo que ese esfuerzo que se ha hecho por parte de las universidades hay que resaltarlo. Y terminaba hablando el profesor González Arechiga sobre el tema de esa parte mental. No me resisto, dado que tenemos la suerte de contar con un especialista, un psicólogo y especialista en la parte psicológica de la educación, como es el rector Peñalosa, preguntarle sobre esa dimensión psicológica que había enunciado en su magnífica presentación, esa dimensión psicológica de la enseñanza, cómo en estos cambios en los cuales de repente el alumno y la universidad y los profesores, obviamente, y el personal de administración y servicios están orientados hacia conseguir unos éxitos en un sistema educativo basado en una enseñanza presencial y de repente pasarlo a una enseñanza virtualizada prácticamente en el 100%. Esa dimensión psicológica, ¿cómo cambia? ¿Cómo afecta? El coronavirus, aparte de que socialmente y muchas personas tengan problemas, llamémosle psicológicos o mentales, en el ámbito educativo esa dimensión va a cambiar con todo este proceso que estamos viviendo. Sí, muchas gracias. Yo creo que efectivamente estamos ante una situación que nos está afectando de una manera muy importante. Hay algunos estudios que han analizado este impacto en la dimensión psicológica, y entre lo más importante es que este tipo de enseñanza que estamos ahora instrumentando tiene una serie de implicaciones a nivel emocional muy importantes, que tenemos que, como decía el doctor González Arechiga hace un momento, tenemos que ir solucionando en términos de el problema de la salud mental. El problema de la salud mental es uno de los problemas graves que están siendo afectados por esta pandemia, ¿no? Esta sensación de sentir, de no sentir a qué pertenezco, de estar completamente confinado, de estar deprimido, de estar en la ansiedad total, con las violencias estructurales. Imagínense vivir en un departamento chico, ¿no? Varias personas. Yo creo que llega un momento en que sí, esto es complicado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es
ir desahogando un poco la válvula de escape la válvula de presión, digamos, hacia la presencialidad. Tenemos que tener un poco de presencialidad, tenemos que tener un grado, un nivel de presencialidad, porque esa es la forma en que estamos nosotros acostumbrados a trabajar de una forma plena psicológicamente. Esta relación con los demás es fundamental. Sentirme parte de algo que está funcionando y yo ser un engrane, esto es fundamental también. Entonces, yo creo que tendremos que ir poco a poco. Estamos en un momento complicado en la pandemia, tanto en España como en México. En México estamos en una intención de rebrote, digamos. La pandemia parece ser que va hacia un rebrote. En España ya lo tienen, en otros países de Europa ya lo tienen también el rebrote. Entonces, pero Japón parece que ya migró a un modelo de cierta presencialidad. Entonces yo creo que tenemos que ir para allá, tenemos que ir hacia esta válvula de salida, de escape, en donde tenemos la necesidad de tener cierta presencialidad. Esto es, si bien tenemos las prácticas, las soluciones de enseñanza resueltas o más o menos, no resueltas, pero hemos pensado suficientemente. Quiero coincidir con el doctor González Arechiga en cuanto a esta aseveración que él hace de que la creatividad de la comunidad académica es fundamental. O sea, nosotros, gracias a la comunidad académica, es que tenemos una serie de modelos que yo creo que están funcionando, pero tenemos esta grave asignatura pendiente que es la dimensión presencial. Tenemos que tener cierta presencialidad, tenemos que al menos tener, ya lo mencionó el doctor González Arechiga, o sea, un 40, un 30% de presencialidad, de sesiones presenciales en donde yo vea la cara de las personas con las que, en donde yo vea la comunicación no verbal, donde yo vea el contexto de cuáles son las condiciones que se dan en el aula. Esto yo creo que va a ser muy importante. Entonces, esperemos que podamos en breve tener algún cambio en este sentido. Y yo creo, por lo demás, creo firmemente en que esta enseñanza mixta, en donde hay una parte presencial y una parte virtual, esto es lo que nos va a ayudar en muchas de las áreas disciplinarias, ¿no? Yo creo que vamos a ir hacia allá y el resultado de la pandemia va a ir hacia allá en algún momento, en algunas áreas al menos, ¿no? Entonces, yo creo que así como cerrando, el punto es, me parece fundamental que tengamos cierta presencialidad. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo soy de los partidarios de combinar esas dos vertientes y hacerlo de manera lo más efectiva posible. Hay uno de los participantes que pregunta, en concreto Patricia Adriana, nos habla del problema. En el fondo, en las universidades nos encontramos con un problema de digitalización en estos momentos en el que estábamos iniciando, que es un tema que yo quería tratar, y ella en concreto lo que nos indica es si realmente nuestros estudiantes y en general la sociedad está preparada para, de golpe, en un momento, en 2 días, como comentaba el profesor González Arechiga, en 2 días prácticamente tenga una universidad que prepararse. Entonces, esa digitalización de la universidad es de enorme importancia. Y, por otro lado, esa digitalización tiene que trasladarse a los hogares, en este caso, de nuestros alumnos y profesores, y todo ello requiere de infraestructura. Yo quisiera hacer un agradecimiento casi, no a nadie en concreto, pero sí a Internet. Hemos de tener en cuenta que en este mundo que casi no ha funcionado nada en el ámbito en este año curioso, el 2020, que algunos llamaban casi maldito, pues este año en el que casi nada ha funcionado, ha habido algo que ha sido de éxito, que ha tenido un modelo de éxito, que es precisamente Internet. Internet es un fenómeno
una invención que hicimos las universidades, empezó a funcionar curiosamente va a cumplir años dentro de 3 días, el 1 de noviembre de 1969, empezó a funcionar como tal, y con el modelo que tenemos ahora fue en el 1 de enero de 1983, es decir, esa Internet que ha funcionado, que no ha fallado, que no tiene dueño, que es totalmente descentralizada, que para las universidades es gratis, por si no lo saben nuestros panelistas, Internet no tiene dueño, no hay a quien pagarle. Las universidades nunca jamás hemos pagado por conectarnos a Internet miles y miles y miles de ordenadores. Bueno, pues al final Internet ha funcionado, ha permitido que los niños desde sus casas puedan recibir sus clases, que podamos hacer videoconferencias laborales, educativas, etcétera, etcétera. Pero claro, frente a esto nos encontramos que efectivamente existe la tecnología, que repito, para las universidades ha sido de enorme importancia. Si no hubiéramos tenido Internet, no sé qué hubiera pasado con un modelo de enseñanza mixta, como se ha dicho, presencial en 30-40% y el resto virtual, o totalmente virtual en los casos de confinamiento. En este caso, lo que nos pregunta Patricia Adriana es, bueno, ¿qué labor y qué reivindicación tendríamos que hacer desde las universidades para que nuestros estudiantes, nuestros profesores, etcétera, puedan acceder de manera relativamente eficaz, llamémosle, con una velocidad y una calidad de comunicación importante desde sus propios hogares, cuando muchas veces los gobiernos, desgraciadamente, pues quizás están invirtiendo en otro tipo de infraestructura y no en la de comunicaciones. No sé si queréis opinar cualquiera de los dos. Sí, bueno, yo me puedo ir adelantando. La idea es que efectivamente tenemos que tener Internet, tenemos que tener Internet y tenemos que tener otra serie de medios en lo que algunos llaman la ecología de medios. Y efectivamente yo creo que en México en particular tenemos un área que son más o menos, nosotros encontramos 13% de los que no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a computadoras. Posiblemente 20, 30, hasta 30% de los alumnos puede ser que no estén en estas condiciones. Entonces, nosotros tenemos que empujar para que haya esta oferta del Internet de manera gratuita. Nosotros yo trabajé hace algunos años, como 8 o 9 años, en una iniciativa de ley, que fue una iniciativa de ley a nivel de la ciudad para tener acceso a Internet. Y eso fue aprobado, pero no ha sido realidad. Entonces yo creo que sin simulación y sin nada, tenemos que tener acceso. Esto es algo que también fue declarado un derecho humano, ¿no? Tenemos que tener acceso a Internet. Esto es algo fundamental y yo creo que tenemos que empujar las universidades, tenemos que trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública para que esto sea factible y que tengamos acceso a Internet, a este gran facilitador como dijo ya el doctor Francisco hace un momento, que es gratuito. Además, bueno, nosotros no pagamos a una televisora, no pagamos como en el caso de otros servicios. Pagamos, bueno, a lo mejor el enlace, pero yo creo que hay muchos lugares en donde esto es gratuito. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México hay algunos proveedores de Internet que se han prestado para esto. Entonces yo creo que propiciar que sea gratuito es algo que tenemos que lograr, y también propiciar que algunos de los fabricantes de equipos de cómputo, de tabletas, que también hagan algunas donaciones y que con esto solventemos esta brecha que hay, que es importante en estos momentos. Muy bien. Muchas gracias. Si me permites, Francis, agregar algún planteamiento acá. A mí me gusta mucho, cito nuevamente a Claxton, habla en el mundo actual, la persona inteligente no es el ser humano de manera aislada, es el ser humano con sus herramientas, ¿no? Entonces, realmente la forma en que se potencia la capacidad de resolver problemas, digamos, es una forma muy, muy mecánica de definir inteligencia, se potencia con las herramientas. Yo creo que la tarea que tenemos nosotros como universidades es construir cadenas de valor cada vez más largas, ¿no? Es decir, donde esos bienes públicos, como la tecnología de Internet, se potencien con otro tipo de herramientas cada vez más potentes, cada vez más flexibles, que vayan dotando al estudiante de una caja de herramientas, ¿no? Cada vez más vasta, ¿no?
Yo creo que al final de cuentas este es el reto, ¿no? Yo creo que de las cosas que me ha gustado de todo esto, y lo veo en general en la comunidad universitaria, lo veo claramente también en nuestro caso en UVM, la comunidad no renunció a la idea de dar clases de calidad. La pregunta era, ¿cómo le vamos a hacer ahora? ¿No? La pregunta no es si o no vamos a ofrecer cursos de calidad, sino cómo. Yo creo que en esto, una de las cuestiones que hemos aprendido y cuando me plantean ustedes, es, ¿por qué? ¿Qué han visto ustedes que es útil? Bueno, yo les diría, nosotros rehicimos nuestras alianzas tecnológicas como uno de los puntales para poder hacer esa transformación que mencionábamos. Habernos movido en 2 días no fue casual, ¿no? Tuvimos que reforzar la asociación tecnológica con algunos actores en la sociedad. Y por cierto, nuestros proveedores de simuladores han sido socios muy importantes. Yo agradezco a Company Game, ¿no? O sea, una de las razones por las que estoy aquí es porque agradecemos haber establecido esta asociación de trabajo con ellos. No son un proveedor que genera o pone a disposición un instrumento autónomo o autosuficiente, sino que se genera se genera una relación de aprendizaje colectivo, ¿no? Y de trabajo cercano. Yo creo que eso es importante, ¿no? Yo les podría comentar cómo nuestros directores nacionales de programas, que son encargados de la entrega de calidad disciplinar, y nuestros coordinadores, rehicieron en buen sentido este tipo de elementos para ir incrementando el tipo de tecnología a la que se puede acceder por medios muy accesibles por computadoras. La otro tema que es inescapable, tenemos que monitorear. Nos acabamos de terminar, revisaba ayer en la mañana una encuesta esperada por todos nosotros sobre el uso de tecnología en nuestra comunidad. Más de 10,000 estudiantes contestaron a esta pregunta con altísimo nivel de confianza, y que nos permite ver en dónde tenemos que tener intervenciones específicas. Yo les diría, nuestra población en general de posgrado no tiene ningún problema con el acceso a tecnología. En licenciatura, ni siquiera el 1% tiene este reto, pero sí lo teníamos, por ejemplo, en técnico superior universitario. Ahí hay que actuar, ¿no? Pues al final de cuentas, el ofrecer distintas sendas para completar cursos a estudiantes con acceso diferenciado se vuelve elemental. No podemos penalizar a alguien que no tenga acceso suficiente a tecnología. Entonces, bienvenidos los bienes públicos, que como decía el doctor Peñalosa, todavía no son suficientemente extendidos. Y eso, si no lo logramos, genera una desigualdad social inaceptable en el mundo actual, ¿no? En la medida que, como decía, la propia inteligencia es el ser humano con sus herramientas, ¿no? Entonces es fundamental que haya esto, y las universidades debemos ser, creo que, muy activos para que este principio se convierta en un principio activo, ¿no? Que nos lleve a acciones concretas. Muy bien, muchas gracias. Casi ya agotamos nuestro tiempo. Empezamos hablando de si realmente gracias al coronavirus había un punto de inflexión en el cambio en el modelo educativo, y hemos estado hablando de ese futuro de la universidad que combina. Yo creo que el doctor Peñalosa hablaba muy claramente de ese 30-40% que es obligatorio, entre comillas, por esa experiencia que uno tiene que adquirir en la universidad de carácter presencial o de convivencial, y la otra virtual. Yo creo que ese futuro de la universidad se ha ido vislumbrando, y que este cambio este efecto del coronavirus y de la pandemia que hemos tenido, pues quizás nos ha hecho reflexionar y pensar sobre qué universidad es la que tenemos, qué universidad es la que queremos, hacia dónde vamos. Yo creo que ha sido una ponencia muy importante. Nos piden ha habido algunas preguntas más de excelencia educativa, etcétera, pero la verdad es que ya estamos rebasando el tiempo. Sí nos piden algunos que si las magníficas presentaciones que habéis hecho, si se pueden compartir a través de la propia página del simposio, si no hay inconveniente. Y pues simplemente desearos
desearos lo mejor a las dos universidades y a todos los que nos escuchan. También indicar que nos sentimos especialmente agradecidos porque precisamente las tres universidades que hemos colaborado, digamos, y organizado este evento, estamos en este momento en este primer panel y ello nos permite pues conjugar esa serie de experiencias que todos hemos ido adquiriendo y que compartimos para poder aprender. Yo personalmente me considero especialmente afortunado hoy porque he aprendido mucho de vosotros y estoy convencido que las más de 200 personas que han estado y están conectadas pues también lo son. Así que muchísimas gracias y si queréis terminar diciendo alguna cosa, simplemente agradeceros nuevamente vuestra participación. Yo nada más quiero agradecer la invitación. Estamos muy animados con esta posibilidad de colaborar con este grupo de especialistas y bueno, pues nada, estoy a la orden y pongo a la orden también todos los elementos de la universidad y hay un grupo muy importante dentro de esta universidad que está trabajando en el sentido de la práctica virtual y todo esto que llegó para quedarse. O sea, esto yo creo que lo tendría que remarcar, subrayar. Muchas gracias. Muy bien. Pues de mi parte, Francis, doctor Peñalosa, me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. Yo simplemente terminaría con un sentido de urgencia. La crisis está probablemente a la mitad, ¿no? Nos queda un trecho todavía largo que lo tenemos que transitar de una manera inteligente, de una manera muy enfocada. Y yo creo que al final de cuentas lo que aprendamos en los próximos meses y la manera en que respondamos a estas situaciones nos va a ayudar a que efectivamente se vuelva una realidad la pregunta que nos tratamos, Francis, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué medida el COVID va a tener un impacto de largo plazo en la educación superior? Entonces, hay que seguir con esta tendencia y con este esfuerzo de las comunidades universitarias. Muy bien, pues muchísimas gracias y pasamos inmediatamente a la siguiente mesa redonda en la que se va a hablar de los modelos educativos orientados desde el punto de vista del estudiante. Esto es más desde el punto de vista institucional y ahora pasamos a la siguiente. Así que muchísimas gracias de nuevo y estamos a vuestra entera disposición. Igualmente, gracias. Hasta luego. Una producción de VM Radio.